El pueblo ejemplar de este año, Sobrescobio, es el concejo del agua. No solo por las fuentes, ríos y regatos que se entrecruzan creando un tapiz de vegetación y vida que cubre sus 69 kilómetros cuadrados, sino porque desde el pantano de Río Seco, Sobrescobio suministra el agua para el consumo humano a casi todo el centro de Asturias. Con sus 800 y pico habitantes, casi 900, y sus 8 localidades, el pueblo ejemplar de este año, Sobrescobio, parece pequeño y abarcable. Una afirmación que contradice los 1800 metros de altura de sus picos, los profundos valles glaciares, las 1100 especies de flora y las más de 200 de fauna que caracterizan a este concejo asturiano. Somos reserva de la biosfera, pero aquí hay un eslogan que dice que Sobrescobio la tierra como era. Entonces, la gente de aquí, que se llaman collanes, quizás sin saberlo cumplen el principio maorí que dice que la tierra no la heredamos de los padres, sino la tomamos prestada de los hijos. Y esta tierra que está así tan guapa y que está todo tan guapo, fueron los vecinos los que la conservaron así. Y lo que no os gustaría a los vecinos es que venga nadie de fuera a enseñarles cómo se estropea, porque cómo cuidarla saben ellos. Bueno, pues aquí hay un concejo muy pequeño, dentro de los más pequeños de Asturias. Estamos en una zona que puede ir siendo conocida poco a poco a través del Parque Natural de Redes, y bueno, la gente pues aquí ahora mismo pues vive de la ganadería y del turismo, que hay bastantes apartamentos y cosas. Bueno, la hostelería está mejorando, está funcionando mejor gracias a la declaración de reserva de la biosfera. Bueno, pues está funcionando, va poco a poco, hay más necesidades a lo mejor de más alojamientos, de restauración, y ahora hay un plan PRODER aquí en la zona, y una de las cosas que van a mirar es ver las necesidades que hay para poder hacerlo todo funcionar en un conjunto. Tuve de todo, de pequeño crié cabras y ovejas. Después trabajé en una sierra de madera. Después anduve arrierando carbón con macho. Y después trabajé en una panadería aquí en Río Seco. ¿Pero siempre sin moverse de Sobrescobio? ¿Siempre estuvo aquí en el concejo? Estuve siempre en el concejo, no siendo cuando me llevaron para el ejército, para África. Que vivir aquí se puede uno ganar la vida, se los arregla, es difícil. Bueno, aquí está difícil. Sí, está jodido. Está difícil. Está jodido, está jodido. Porque aquí ahora mismo el turismo, y tampoco hay que haya, con la crisis que hay poco turismo, hay poco de todo. Pues una vida bastante tranquila. Ahora ya empieza a venir, se nota ya algo el turismo, con lo desde que somos parque natural, pero es bastante tranquila, la verdad. Estamos encantados de la vida. ¿Qué hace? A ver. Poniéndole no hay ningún carapiello, que otras veces hay carapiellos por aquí. Mira, Ana, quitando yo Esto. Están metidos aquí. ¿Ves? Principalmente los servicios sociales en Sobrescobio se centran en la atención a las personas mayores, sobre todo el programa de la ayuda a domicilio, y también en colaboración con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, el programa de la Ley de la Dependencia. La dispersión se nota y no se nota, porque por ejemplo en 5 minutos desde Río Seco puedes ir a Soto de Agues, o en 10-15 minutos puedes trasladarte de Río Seco a Ladines, y aún así, aunque estén tan cerca, no tenemos una línea de transporte, por ejemplo diaria, que dentro de nuestro núcleo nos acerque a nosotros. Contaríamos con servicio de taxi para cualquier gestión. No obstante, la ayuda vecinal, amistades y vecinos, siempre para cualquier gestión burocrática que vengan al ayuntamiento o que tengan que trasladarse a hacer compras o lo que sea, siempre pueden contar con algún vecino